Chicos, antes de comenzar con el video quiero mencionarles lo siguiente, y es que el regresor de la familia caída se encuentra prácticamente culminando en este capítulo, debido a que hasta el momento nos han sacado nuevos capítulos y nos tocaría esperar como Roman, Dimitri o Subaru, 1 o 2 semanas para traer capítulos de manera constantes. Aún así no deben de preocuparse, ya que después de culminar con esta serie estaré trayendo más para mantener el ritmo de 2 videos por día en el canal. Con esto dicho, espero disfruten el video hasta el último segundo y ahora sí comencemos con el resumen. Los aldeanos se encontraban esperando en la puerta del castillo donde se les había indicado, pero todos estos traían sus herramientas de trabajo con ellos, ya todos sabemos con qué intención. Uno de los más jóvenes en el grupo le preguntaba al más anciano que si de verdad tenían que hacerlo. El anciano le respondió a los chicos que son los nobles los que los trataban a ellos como perros por solamente querer vivir por sus cuentas. Y mientras continuaba mencionándole al chico que con ese número de personas, ¿acaso no deberían de hacer algo al respecto? Comprendiendo un poco la situación, el joven mientras observaba al anciano luego procede a tragar saliva mientras le mencionaba al anciano que sí, sería mejor aprovechar esta oportunidad. Y mientras se encontraban sujetando sus herramientas de trabajo con mucha fuerza, mencionaban que tenían que sacar a los nobles de su guarida. Preparados los aldeanos para lo que estaba por venir, inmediatamente comenzaron a gritar al ver la puerta que se encontraba abriéndose que era momento de comenzar. Todos se preparaban para una guerra encarnizada mientras que observaban a la distancia cómo se venían acercando un grupo de caballeros. El soldado que comandaba este grupo rápidamente le gritaba a todos los caballeros que se colocaran en su posición, tenían que prepararse para la distribución. Como podrían imaginarse, los ciudadanos no sabían qué era lo que estaba pasando, incluso Rapunzel 2.0 mencionaba que si acaso estaban hablando de distribución en ese momento. El más anciano y el que lideraba este grupo le gritaba a sus compañeros que no tenían que decir tonterías, mencionándole que si acaso no sabía quiénes eran los nobles. Inmediatamente un caballero terminó acercándose rápidamente a este anciano mientras le mostraba una bolsa colocándola muy cerca de su cara. El soldado al notar que el anciano no estaba tomando la bolsa comenzó a mencionarle lo siguiente: por orden del señor Logan, el hijo mayor del duque, aquellos que participaron en su deber de servicio recibirían una ración de alimentos para un mes para ellos y toda su familia. Mientras los ciudadanos se encontraban sorprendidos sin saber qué era lo que estaba pasando, el caballero continuó mencionándoles que comenzarían la distribución en ese mismo instante, por lo cual deberían de mantener el orden y formar una fila organizada. El aldeano que se encontraba hablando con el viejo antes mencionaba que eso no podía ser, preguntando que si acaso lo que estaban escuchando era realmente en serio. Sin darle más tiempo a pensar la situación, la mayoría de aldeanos comenzaron a correr para formar la fila gritando que realmente eran granos y que de esta forma podrían sobrevivir. Incluso se encontraban realmente felices ya que ahora no tenían que pasar hambre. El anciano, mientras abrazaba las raciones contra su cuerpo como si de un pequeño niño se tratara, rápidamente comenzó a quebrarse hasta el punto de comenzar a llorar y comenzar a victoriar el nombre del prota Logan McLean, que vive el joven amo. Sus compañeros a la distancia, escuchando cómo el hombre se encontraba gritando que vive el joven amo, que vive el hijo del duque, rápidamente todos comenzaron a reír y a sonreír, comenzando a victoriar en ese momento al prota y a su familia. Justo en ese momento observamos cómo Weiner, que se encontraba en la parte superior del castillo, estaba observando todo lo que se estaba llevando a cabo en la parte inferior del mismo. Algo sorprendido mencionaba que si acaso realmente era necesario emitir un decreto de reclutamiento forzoso, preguntándole esto directamente al prota, añadiendo así también que habría sido suficiente si hubiese dicho que compartiría los suministros con aquellos que habían prestado el servicio. Y mientras se dedicaba a observar a Logan, el prota le mencionaba que entonces probablemente no hubiesen recibido ni la mitad de la mitad, y eso era debido a que ellos no confiaban en los nobles. Algo molesto consigo mismo y por el título que se le había otorgado desde su nacimiento, el prota nos comienza a relatar que los nobles consideran a los campesinos como una propiedad, y solamente unos pocos nobles sensatos ven proteger a los campesinos como su deber, y no simplemente como una obligación más. Logan, observando cómo se encontraban los campesinos felices, se mencionaba que había vivido una vida de campesino en su vida anterior, siendo así también un mercenario. Para los campesinos, la diferencia entre un buen noble y un mal noble era realmente inmensa. E incluso solamente puede ser vista de una forma, el noble que le quita más y el noble que le quita menos. Logan continuó mencionando a Weiner que incluso su padre considera más importante a los caballeros que a los mismos campesinos, porque ve a los caballeros como la fuerza del reino, y por esa misma razón, incluso con el presupuesto limitado, su padre se ha dedicado a mantener la unidad de 50 caballeros. En eso el prota directamente le preguntaba a Weiner que considerando todo esto, cómo pensaba este que los veían los campesinos a ellos, a lo que Weiner, mientras se rascaba la cabeza, le mencionaba al prota que bueno, sobre eso era bastante claro llegar a una conclusión. Observando a los campesinos en la parte inferior, Logan le mencionaba al gerente que así de esta forma reunirían a los campesinos a la fuerza para mostrarles que realmente sí le importaban, y al mismo tiempo era para que estos pudiesen volver a creer en los nobles. En ese momento Logan terminó percatándose de algo, de la forma en la cual lo veía Weiner, y le preguntaba al hombre que por qué se encontraba observándolo de esta manera. Observando al prota con una sonrisa, Weiner le mencionaba al chico que realmente era asombroso y que últimamente siempre se encontraba sorprendiéndolo. Logan, exhalando, le mencionaba al gerente de finanzas que eran simplemente tonterías, pero que si este confiaba en este y seguía con todo esto, entonces parecía que el proyecto se llevaría a cabo adecuadamente.
Weiner, volviendo a entrar en sí, le mencionaba al prota que eso no es tan importante ahora, mencionándole al chico que si acaso podría reconsiderarlo un poco. Al mismo tiempo le preguntaba qué tipo de proyecto es ese en el cual se gastan 2 millones de oro al mes. E incluso le preguntaba al prota que si acaso en primer lugar este proyecto era realmente posible, a lo que Logan le mencionaba que de verdad sonaba igual a esos dos, refiriéndose al mago del quinto círculo Clayton y al enano Hammer. Hablando de estos mismos, el prota luego de eso se había reunido con ellos para almorzar, mientras que ambos se encontraban furiosos preguntándole al prota que si acaso iba a perforar un agujero en una montaña. El enano incluso le preguntaba al prota que si acaso iban a utilizar ese agujero para traer agua del río, a lo que el mago le mencionaba al prota que si acaso iba a construir un canal además de esto. No sé si alguno de ustedes se ha fijado, y he visto que algunos pocos lo han dejado acá abajo en los comentarios, pero este manga tiene cierto parecido a uno muy particular. O bueno, tiene similitud a dos manguas al mismo tiempo. Uno de estos es el manga del mejor diseñador inmobiliario y el otro es del demonio celestial no puede llevar una vida normal. Tiene estafas, codicia, contratos injustos y al mismo tiempo tiene habilidades con la espada, magos y sobre todo mucho carácter a la hora de sobrellevar una situación. Y si piensas lo mismo, por favor házmelo saber acá abajo en los comentarios. Continuando con la historia, observamos cómo Logan se encontraba comiendo algo mientras le mencionaba que perfectamente es posible, así que preferiría que siguieran con ello adelante. Mientras observamos lo que se encontraban comiendo, el prota se encontraba mencionando que el territorio de McLean se encontraba rodeado de montañas densas y tierras yermas desoladas. Mas sin embargo, por la parte del norte se encuentran montañas relativamente bajas, y las cuales al mismo tiempo bloquean el flujo del río Boruto hacia el sur. Mientras ambos se encontraban observando al prota comer, este le seguía mencionando que así la idea era hacer un gran agujero en esa montaña del norte, y solo de esta forma comenzar a traer el agua del río por ese agujero. El enano le mencionaba al prota que sería un poco más convincente simplemente empujar las montañas. En ese momento el prota le mencionaba que tenía que escuchar con atención cuál era su plan. Logan comenzaba a mencionarles que iban a construir un túnel con un diámetro de 30 metros, y este a su vez se conectaría directamente con el río Boruto y lo utilizarían como un canal. Y este es un método de construcción utilizado en el oeste del continente, las personas de allá lo suelen llamar represa. Pensando en ello, Logan se mencionaba que exactamente es un tipo de técnica que se volvería popular en el imperio dentro de unos 20 años. Y aunque él no sabía mucho acerca de la ingeniería de construcción, tenía con este a un enano de alto nivel y al mismo tiempo a un mago del quinto círculo. Y mientras pensaba en el territorio cómo se volvería, el prota seguía mencionándose que si esos dos lograban completar ese proyecto, convertirían los yermos del oeste de McLean en tierras cultivables y fértiles. Luego de escuchar el plan, el mago le mencionaba al prota que no, eso no era tan importante, pero rápidamente es interrumpido por el enano, el cual le mencionó al prota que deberían de elegir el lugar más adecuado y las condiciones del suelo serían bastante importantes. También deberían de considerar la altura del agua y los canales. El mago se encontraba observando sorprendido al enano, el cual continuaba mencionando que para evitar que el túnel termine colapsando tendrían que construir una estructura en forma de arco y también recibir la ayuda de los magos. Sorprendido con todo esto, Clayton terminó acercándose al enano y le susurraba a este llamándolo señor enano que si realmente algo como eso era posible. Volviendo a entrar en sí, el enano le mencionaba al mago que realmente no tenía ni la más mínima idea. Pero justo en ese momento la atención de ambos fue llamada por el prota que se encontraba mencionándoles que entonces quería decir que realmente es posible. El enano, desviando la mirada, le mencionaba al prota que estaba ocupado en otras cosas en ese momento, mencionando que acababa de comenzar con la extracción de la mina en ese instante. Sin dejar que el enano escapara de esta situación, el prota le mencionaba que había preparado pergaminos mágicos y magos por si acaso, afirmándole al enano en ese momento que lo dejaría a cargo de encontrar una montaña adecuada, preguntándole que si acaso se encontraba de acuerdo. Impresionado, el enano le mencionaba al prota que si acaso se encontraba hablando en serio y le preguntaba al chico que por qué de repente le dieron ganas de retirarse y sentarse a comer en otro lugar. Observando cómo se encontraban aconteciendo estos asuntos, Clayton lo único que podía hacer era preguntarse si realmente esto era algo bueno. Un tiempo después observamos a Clayton que se encontraba tomando aire y luego este se encontraba parado delante de una montaña o un grupo de rocas mientras comenzaba a emanar de todo su cuerpo energía mágica. Las personas que se encontraban detrás observando preguntaban que si acaso eso que estaban observando era realmente magia, y otro mencionaba que si acaso esto no sería un gran problema. El primero que habló le mencionaba a su compañero que con un gran maestro presente seguramente que estarían completamente bien. Fue en ese momento que el enano comenzó a mencionarle al señor mago que cuando estuviese listo tenía que comenzar de inmediato. Clayton, luego de haber recibido la señal, inmediatamente se enfocó en la montaña y colocando su mano en ella, el hombre inmediatamente terminó haciendo una gran presión que comenzaba a hacer que la montaña se agrietara y comenzaran a volar piedras en todas las direcciones. Esto último terminó causando que todos los curiosos comenzaran a correr mencionando que tenían que agacharse, que si acaso la montaña se encontraba derrumbándose completamente. A la distancia podemos observar al prota y al enano que se encontraban a una distancia relativamente segura.
En ese momento el enano le mencionaba al mago que por qué se había calmado tan de repente, preguntándole por qué estaba alardeando de su fuerza y había causado un gran alboroto en ese sitio. Incluso se quejaba un poco mencionando que este se encontraba levantando polvo. En ese momento Logan comenzaba a mencionarse algunas cosas, que junto con la fuerza los humanos manejan otra habilidad, la segunda de ellas, y es el maná. Y esto era algo que él apenas podía sentir en su vida pasada, pero ahora mismo lo podía ver claramente. El poder de la tierra convergiendo en el círculo mágico del mago de quinto círculo. Y esta surgía del círculo de maná del corazón y estaba estimulando a la pared rocosa, repitiendo un patrón complejo pero constante. Bastante emocionado, Logan mencionaba que eso era realmente increíble, pues el núcleo de la fuerza había mejorado sus sentidos y de manera sobrenatural. Clayton, observando al prota, le mencionaba a este que tenía que observar, llamándolo así gran maestro. Continuó mencionándole al chico que eso no era todo, e inmediatamente llamando la atención del prota, este último observando lo que estaba haciendo el mago se mencionaba que si acaso ese era otro tipo de magia. Y todo esto mientras observábamos cómo Clayton se encontraba levantando su mano y luego terminó presionando su puño con mucha fuerza. Esto mismo hizo que un grupo de rocas comenzaran a apilarse unas sobre otras, dejando al prota realmente sorprendido. Fue entonces que Logan comenzaba a pensar que los escombros que se habían derrumbado de la pared ahora se encontraban agrupándose. Y mientras observaban cómo la pila de rocas comenzaba a tomar forma, inmediatamente observamos al enano que se escondía detrás del prota y preguntaba qué rayos era eso. Y fue entonces que las rocas terminaron dando la forma final de lo que estaba pensando el mago y el prota inmediatamente mencionaba que si acaso era un golem. Bastante emocionado, el prota mencionaba que crear un golem de ese tamaño sin herramientas era algo bastante sorprendente. Pensando en esto, Logan se mencionaba que si pudiesen hacer varios de ellos, no solamente terminarían el proyecto mucho más rápido de lo planeado, sino que quizás incluso podrían avanzar hacia la guerra. Completamente seguro de esto, Logan inmediatamente terminó acercándose a Clayton, llamándolo de manera muy amistosa, a lo que Clayton le preguntaba al prota qué era lo que estaba pasando. En eso, Logan terminó tomando las manos de Clayton, dejándolo sorprendido, y mientras se le acercaba muchísimo a este, le mencionaba con una cara de muchos amigos que cuántos de esos golems podía crear. Logan continuaba preguntándole cuántos de esos golems podía hacer y si acaso los discípulos también podían hacerlo. Clayton le mencionaba al prota que los discípulos también pueden hacerlo, ya que son una escuela de golems incluso en la Torre Mágica. Emocionado, Logan le mencionaba que si acaso hablaba en serio, a lo que Clayton inmediatamente le respondía que por lo menos había un problema. Y esto es que la técnica para hacer el núcleo del golem solamente es posible llegando al quinto círculo mágico, así que los discípulos necesitarían una gema de maná, y aún así serían mucho más débiles y pequeños. Logan inmediatamente captando esto se encontraba pensando acerca de las gemas de maná, un mineral tan raro como el oricalco, conocido como el mineral de los dioses, donde la energía natural del maná se deposita en ese mineral, y debido a su uso en la mayoría de los artefactos y dispositivos mágicos su precio es bastante alto. Pensando en ello, Logan se mencionaba que las gemas de maná no son precisamente una ganga, y continuaba pensando que en dónde se encontraba la relación calidad-precio en una guerra, y si se podía ganar invirtiendo algo de dinero entonces valía la pena. Inmediatamente el prota le mencionaba a Clayton que si acaso los golems del anciano también se volvían más fuertes con las gemas de maná. Clayton, dándole una respuesta satisfactoria a Logan, le mencionaba que sí, pues con una gema de maná podría aumentar la fuerza, la velocidad e incluso las resistencias de estas criaturas varias veces. Pero por supuesto se ocupaban gemas de maná de alta calidad, y especialmente siendo de quinto círculo. Escuchando eso, Logan inmediatamente se desanimó tanto que se mencionaba que iba a quedar completamente en la bancarrota. Clayton le mencionaba al prota que incluso con gemas de maná de baja calidad, el hechizo de golem del segundo círculo sería suficiente, mencionándole al prota que por qué se encontraba explicándole esto. Continuó mencionándole a Logan que podía durar al menos un día y la proporción de fuerza era varias veces mayor a la de un hombre adulto. Pensando en ello, Logan se mencionaba que las gemas de maná de baja calidad son casi tan caras como un lingote de oro, por lo cual no valía la pena gastar tanto dinero en ellas. Pero claro, en una guerra corta como la última batalla por la tierra del pasado, probablemente podrían obtener resultados mucho mejores a lo esperado. Logan se encontraba pensando en todo ello, viéndolo como una posible oportunidad, mientras que Clayton simplemente se dedicaba a observar al chico. Pero en ese momento el prota susurraba que si este no estuviese tan atado a la torre mágica, a lo que Clayton le preguntaba al prota qué era lo que acababa de decir, y Logan le mencionaba que no había sido nada. Un poco más tarde terminó llegando Weiner al sitio, el cual asustado mencionaba que si acaso era una especie de monstruo. Y esto mientras observamos al golem que se encontraba cavando el túnel con sus puños golpeando la montaña constantemente, y el resto de personas presentes se encontraban huyendo, pero Weiner se quedaba parado en el sitio mencionando que los monstruos estaban destruyendo todas las tierras. El prota rápidamente llegó al lado de Weiner y le mencionaba al hombre que no estaba destruyendo nada, que estaba excavando el túnel, a lo que Weiner tartamudeando le mencionaba al prota que el señor, pero inmediatamente marchándose del sitio a toda prisa mencionaba que debía de informar de esto al señor.
Observando Logan cómo el hombre se retiraba a toda velocidad, mencionaba que de todos modos, y mientras llamaba la atención del enano, le mencionaba a este que tenía que llevar a los obreros disponibles para trabajar en la excavación del túnel, ya que no había necesidad de dejar gente para el proyecto del túnel, mencionando que si acaso eso no debería de ser suficiente por sí solo. Observando a la distancia, el prota veía cómo el enano hacía su trabajo, el cual se encontraba gritándole a todos los presentes que tenían que dejar de temblar y comenzar a reunirse con sus equipos. En ese momento, Logan se encontraba pensando que habían 3 proyectos en marcha. El primero de estos es el túnel y la represa. El segundo de ellos es la red de canales, las cuales serían desplegadas en el desierto después de que la represa esté completamente lista. Y por último, el tercer proyecto es la mina. Logan se mencionaba que cuando este se encontraba en la capital había recibido los resultados de las exploraciones y terminaron asignando trabajadores a la mina antes que a cualquier otro proyecto. Logan se encontraba pensando para ese momento que con todas las prisas por la construcción de la llegada del agua a la presa no se había fijado completamente en la supervisión de la mina, mencionándose que entonces el día siguiente le echaría un vistazo. Al día siguiente, en la entrada de la mina observamos a muchas personas entrando y saliendo de sus labores, y al mismo tiempo observamos al enano que veía al prota con una expresión de furia. Como si nada estuviese pasando, el prota le mencionaba al enano que si acaso no lo había visto antes, mencionándole que si acaso no lo había visto 6 parcelas atrás. El enano le mencionaba al prota bastante furioso que qué era lo que se encontraba diciendo, mientras apretaba su puño del coraje le mencionaba que estaba ocupado supervisando la mina y las excavaciones del túnel en ese momento. Tirando la toalla que traía sobre sus hombros, el enano agotado le mencionaba al prota que no podía hacer más, que más vale que lo terminaran acabando en ese momento. Incluso de lo furioso que estaba, el enano terminó dejándose caer en el piso y como un niño pequeño haciendo rabietas mencionaba que si acaso no le iban a dar un poco de descanso, ya que las cosas no podían funcionar sin él, pero solamente él tenía que sufrir tanto solamente para que los proyectos se pudiesen llevar a cabo. Mientras el prota veía todo esto algo sorprendido, los trabajadores gritaban que el señor Hammer se había vuelto loco, tenían que calmarlo o detenerlo de alguna forma. Fue en ese momento que Logan terminó colocando su mano en el hombro del enano y le mencionaba que sí, lo podía entender todo y lo mucho que éste había trabajado, así que desde ahora en adelante tendría que encargarse completamente de la gestión. Y que solo de esa forma el prota lo único que necesitaba era que el enano le informase del progreso de vez en cuando. Esto último dejó al enano completamente sorprendido. El hombre le preguntaba al prota que si acaso este estaba pensando en dejarle todo el trabajo pesado a él, a lo que el prota le mencionaba que realmente lo había descubierto. Mostrándole el meñique al enano, el prota le mencionaba que se lo prometía de verdad. Mencionándoselo con una sonrisa le afirmaba que cuando terminaran las construcciones lo dejaría descansar mucho. El enano, preocupado porque sabía que esto podría ser una trampa, le mencionaba al prota que no quería y que tenía que largarse, pero sin más alternativa terminó tomando el meñique del prota, al cual le mencionaba que se lo prometía, mientras que el enano se encontraba quejándose ya que el prota lo había presionado con tanta fuerza que terminó rompiéndole el dedo. Completamente seguro de que había sido estafado en ese momento, el enano se encontraba derrotado en el suelo, mientras que el prota se marchaba bastante victorioso por haber conseguido más trabajo por menos costo. Observando la entrada a la mina, el prota se mencionaba que con eso la mina seguramente se desarrollaría mucho más rápido que en su vida pasada, pero la presa era lo que más le preocupaba un poco. Aún así, Logan se mentalizó que todo tenía que ir bien. No, todo realmente iba a ir bien. En la noche de ese mismo día el trabajo del prota no había terminado, pues se encontraba hablando con Felix, al cual le mencionaba que los materiales de construcción serían entregados sin problemas. Incluso le mencionaba al prota que habían llegado a un acuerdo bastante fácil, ya que por la madera que habían solicitado comprar únicamente tendrían que pagar 100.000 monedas de oro al mes. Bastante sorprendido, el prota le mencionaba al chico que había hecho un excelente trabajo, mientras que Felix emocionado le mencionaba al prota que cuando la mina esté lista se abriría el siguiente paso, por lo cual sus tierras cambiarían completamente. Tendría que ir a verlo por sí mismo cuando todo esto ocurra. Logan, observando con algo de incertidumbre la bola mágica, procedió a mencionarle a Felix que el próximo año debería de venir también. El comerciante le preguntaba al prota que si acaso el próximo año, preguntándole qué era lo que quería decir o insinuar exactamente, pero el comerciante rápidamente le mencionaba al prota que de todos modos esto no iba a responderle su pregunta, ¿o sí? Fue en ese momento que Logan le mencionaba al chico de que habían rumores de problemas en la familia real. Felix, algo sorprendido, le mencionaba al prota que de qué problemas se encontraba hablando, a lo que Logan le mencionaba que había escuchado algo mientras se encontraba en la academia de guardias, y aunque no conocía exactamente los detalles, pero parecía ser algo bastante importante. Logan le mencionaba a Felix que cuando haga negocios tenía que averiguar un poco más acerca de los rumores. Logan entonces se encontraba pensando que según los recuerdos de su vida pasada, el rey había muerto repentinamente en el invierno del año venidero, y eso había desencadenado en una guerra civil. Pero claro, como en esa época el grupo al cual pertenecía el prota de mercenarios eran de rango bajo, no pudieron garantizar que la información sea completamente precisa. Pensando en esto, el prota se mencionaba que si realmente moría de manera repentina como en su vida pasada, entonces todo ocurriría como antes, pero si no, entonces la línea de tiempo podría ser cambiada, y utilizando como referencia lo que había sucedido con la guerra de feudos. Aunque claro, el prota no podía permitirse que la fecha de la guerra civil comenzara o cambiase por razones desconocidas. Y debido a esto, considerando todo ello, el prota se mencionaba que por esta misma razón necesitaba estar preparado para actuar en consecuencia.
ya que tanto la casa McClane como una guerra que cambiaría el curso del reino, todo esto era realmente importante. Logan inmediatamente le mencionaba a Phillips que tenía que reservar el presupuesto restante para emergencias y comprar armas y armaduras, y en la medida de lo que sea posible tenía que comprarlo para unos 1500 soldados. Algo desconcertado, Phillips le mencionaba al prota que si acaso eso realmente era en serio. Phillips inmediatamente le preguntaba al prota que si realmente se encontraba hablando de 1500 soldados, preguntando si acaso no tenía la orden de caballeros de McClane al menos unos 100 caballeros. Logan inmediatamente le mencionaba al chico que no era solamente para los caballeros, era para los soldados regulares. Ante esto el comerciante se quedó completamente sorprendido mencionándole al prota que si acaso se encontraba hablando en serio. Mientras Logan se tapaba los oídos, Phillips se encontraba gritándole que dónde había visto esto una guerra donde se arme completamente a los soldados y que eso era una completa locura. Pensando en ello, Logan se mencionaba que era razonable que este pensase de esa forma, pero habían perdido la vida demasiados campesinos durante la última guerra de feudos, y como resultado a esto las proyecciones de ingresos de la tierra habían disminuido considerablemente. Y es también esta una de las razones por las cuales iban a minimizar el reclutamiento forzado, y fortalecer tanto a los caballeros como a las tropas regulares. Logan inmediatamente le mencionaba a Phillips que si acaso se había equivocado en algo hasta ahora, a lo que el chico le mencionaba que no lo había hecho, y eso era lo que más le preocupaba. Inmediatamente Logan le preguntaba al chico que entonces ¿acaso lo iba a hacer o no? A lo que Phillips inmediatamente le mencionaba al prota que entonces lo podía entender y que iba a comenzar a hacer las investigaciones. Pensando en todo esto, el prota se mencionaba que era perfecto, pues desde asegurar los fondos a través de la mina hasta garantizar provisiones a través de la construcción de la presa y mejorar el equipamiento de los soldados. Sonriendo, Logan se mencionaba que los preparativos fundamentales para el asalto estaban avanzando sin ningún tipo de problemas. Cambiamos de escena luego de esto y observamos un escritorio que se encontraba con montañas y montañas de papeles, y en el escritorio se encontraba sentado el prota mientras que Weiner por detrás de este le mencionaba que ahora tenía que echarle un vistazo a ese documento y que podía firmarlo, mientras que la cara de Logan era una de agotamiento y cansancio total. Justo en ese momento una persona llegaba y mencionaba que tenía que dejar el resto de documentos para revisar y continuar por donde lo habían dejado. Weiner inmediatamente le mencionaba al prota que si acaso realmente había firmado sin revisar correctamente los documentos, preguntándole que si acaso este siempre hacía las cosas de manera descuidada. Inmediatamente observamos cómo Logan tenía ojeras de no dormir nada y del cansancio. En ese momento el prota le preguntaba a Weiner que cuánto tiempo llevaba desde que había comenzado a revisar los documentos, y literalmente me encuentro como el prota en estos momentos. Weiner pensando en ello le mencionaba al prota que debió de haber pasado casi un mes desde el principio. Y mientras se burlaba un poco del prota le preguntaba que si acaso este había pensado que las tareas de administración interino se resolverían en tan solo 1 o 2 días. Logan inmediatamente le mencionaba al gerente que nunca había visto trabajar a su padre tan duro, preguntándole entonces por qué a este sí le tocaba de esa forma. Pero en ese momento el gerente le mencionaba al prota que eso es completamente natural, ya que la mayoría de los asuntos se manejaban en la sede. Furioso mientras se levantaba de su asiento, el prota le preguntaba a Weiner que entonces por qué se encontraban cargándolo con todo eso, a lo que el Weiner le mencionaba al prota que como heredero ahora solamente debía de estar al tanto de los asuntos de la tierra. Logan inmediatamente le gritaba al gerente que este no era el heredero, a lo que el gerente le mencionaba al prota que quien había dicho que no lo era. En ese momento una persona terminó entrando rápidamente a donde se encontraba el prota y era nada más y nada menos que Kai Solon, que mientras se disculpaba mencionaba que era un asunto completamente urgente. Preocupado y con una cara de miedo, el mercenario le mencionaba al prota que Hammer estaba atrapado en un colapso de la mina en este momento. Palabras que terminaron dejando a Logan completamente impresionado. Logan, impactado, levantándose de su asiento, preguntaba si acaso Hammer estaba atrapado en la mina. Kai le mencionaba al prota que sí, debido a que uno de los túneles de la mina había colapsado. Weiner le preguntaba al prota que si acaso una mina en su territorio, ¿desde cuándo? Pero Logan, ignorándolo completamente, le mencionaba a Kai que cuál era el alcance de los daños. Al mismo tiempo le preguntaba que si acaso sabía la ubicación de Hammer. Weiner mencionaba que si la mina, ¿cuándo demonios había sido inaugurada o cuándo había comenzado? Siendo el gerente ignorado incluso por el mercenario, que sin prestarle atención le respondía al prota que se había derrumbado más de 50 metros, así que todavía no habían alcanzado a determinar la ubicación exacta en la cual este se encontraba. Inmediatamente Logan mencionaba que no había tiempo que perder, iba a dirigirse a la mina en ese mismo instante, mientras que Weiner se quedaba esperando en el sitio mencionando que no, y mientras se enfurecía preguntaba qué diablos era lo que estaba pasando con esa maldita mina. Un tiempo más tarde observamos a un caballo que se encontraba corriendo a gran velocidad, y las personas que se encontraban afuera de la mina voltearon a ver impresionados de quién se trataba. Rápidamente terminaron descubriendo que se trataba de ni más ni menos que el joven maestro, mencionándole a este que había llegado a tiempo. Pero Logan, impresionado, dejando la parafernalia a un lado, preguntaba dónde se encontraba el túnel que había colapsado. El minero entonces le mencionaba al prota que si entraba por el camino del medio, en lo más profundo de este camino podría encontrar la zona derrumbada, a lo que el prota pasaba por el lado de este a gran velocidad.
El minero incluso intentó advertirle al prota de que probablemente se encuentre muy oscuro todo allá adentro, pero Logan terminó ignorándolo y mientras adentraba la mina lentamente comenzamos a ver cómo los ojos del prota se encontraban brillando. Y esto es debido a que Logan se encontraba utilizando su habilidad de fuerza para poder potenciar su sentido de la vista. Inmediatamente el prota se terminó percatándose de algo, observando cómo adelante se encontraban algunas personas en la área de la mina derrumbada. Cuando el prota se acercaba al sitio, el anciano de los mineros terminó percatándose de la presencia del mismo. Ignorándolo completamente, Logan le mencionaba que tenían que apartarse de su camino, mientras observaba fijamente lo que había al frente. Fue en ese momento que Logan terminó colocando su mano sobre una de las rocas que se había colapsado para empezar a imbuir su fuerza por la misma para intentar detectar dónde se encontraban sus compañeros y los mineros. Principalmente quería buscar a Hammer. A medida que la energía de Logan se adentraba cada vez más en la piedra, el prota pudo detectar las fuentes de energía o de vida de las personas que se encontraban atrapados bajo el colapso de la mina. Inmediatamente Logan mencionaba que adentro se encontraban Hammer y alrededor de 10 trabajadores, y pese a que todos habían evitado lo peor, se encontraban con algunas heridas severas. El minero impresionado le mencionaba al prota que cómo sabía eso. Logan le respondía evitando la pregunta que no lo sabía y pasaba a preguntar que cuánto tiempo creía que tomaría rescatarlos de ese sitio. El minero rápidamente le mencionaba a Logan que si tenían que despejar los muros derrumbados le tomaría alrededor de 3 días, y eso si todo iba bien. Pensando en esto, Logan se mencionaba que incluso los enanos más fuertes no podrían resistir bajo las rocas con tales heridas, y cuanto más tiempo se pase, menor es la garantía de que alguno de ellos logre sobrevivir. Logan se mencionaba que por esa razón tenían que rescatarlos lo antes posible. Comenzando a pensar mientras hacía sonar su pie con el suelo, Logan luego procedió a mencionar que al parecer solamente él podía hacerlo. En un cambio de escena y en el interior del bosque del territorio del prota, este último terminó encontrándose con una persona que le preguntaba al prota por qué se encontraba llamándolos. Se trataba de nada más y nada menos que Clayton, el cual observaba fijamente al prota mientras que todos sus estudiantes se encontraban detrás de este. Logan sin titubear le mencionaba que se lo iba a decir claramente, pidiéndole así de esta forma el favor al mago de Quinto Círculo que salvara a los mineros que se habían atrapado en la mina junto con Hammer el enano. Logan incluso le mencionaba al mago que se iba a asegurar de compensárselo adecuadamente. Clayton, impresionado pues no conocía de la existencia de esta mina, le mencionaba al prota que si acaso los territorios de los McLean poseían una mina y además ¿habían personas atrapadas? Pensando en esto, Clayton entonces procede a mencionar que resultaba que el enano realmente se encontraba bastante ocupado, yendo y viniendo entre la mina y la presa. Ahora lo podía comprender el cansancio y el agotamiento que este mostraba. Clayton, recordando que Hammer le caía un tanto bien, procedió a mencionarle al prota que de acuerdo, iban a ir a ayudar ya que parecía que la gente se encontraba en serios apuros. Logan, exhalando un poco ya que se había calmado luego de escuchar la respuesta del mago, procedió a agradecerle a este con todo el respeto mientras le aseguraba que le devolvería ese favor a como diese lugar. El mago, pensando en esto, se mencionaba que por alguna razón el prota había dicho que había comprado pergaminos de colapso pero nunca los vio utilizándolos, entonces estaba ocultando la existencia de la mina con ellos. Bueno, no los estaba utilizando para ocultar la existencia de la mina, sino que los utilizaba para excavar la mina. Clayton, mientras observaba al prota guiándolos hacia la mina, se encontraba pensando que si había mantenido eso en secreto debe de ser una mina bastante valiosa, y entonces ahora mismo se encontraba revelándoselo tanto a él como a sus estudiantes. Y mientras se encontraba observando más detalladamente al prota, se preguntaba que si acaso todo esto lo hacía para salvar simplemente a un esclavo y a unos cuantos trabajadores. Un poco más tarde ya Clayton había llegado al interior de la mina y mientras comenzaba a utilizar su magia procedía a mencionarle a todos los presentes que él se haría cargo de los túneles, ordenándole así a sus subordinados, bueno, a sus estudiantes, que ellos tenían que utilizar los golems para despejar las rocas del camino. Todos los chicos inmediatamente comenzaron a sacar algunas cosas de entre sus ropas, a lo que el prota observándolos mencionaba que si acaso eso era... Y mientras logró ver una de las cosas más detalladas que poseían los magos en sus manos, mencionaba el prota que era una piedra mágica. Inmediatamente el grupo de aprendices de Clayton se encontraban conjurando los hechizos para así comenzar a invocar algunos cuantos golems, y una vez que los hechizos fueron completamente recitados, los aprendices terminaron arrojando las gemas mágicas en el suelo. Fue entonces que tanto el prota y todas las personas que se encontraban observando con este podían observar cómo las rocas comenzaban a moverse lentamente, e instantes después observaban cómo las rocas colapsadas se habían convertido en golems inmediatamente. Logan, sorprendido observando esto, se mencionaba que solamente el hecho de crear golems pudo haber despejado varios metros de roca. En eso Clayton, que se encontraba detrás del prota, se encontraba mencionándole a sus estudiantes que no sabía qué había pasado con las personas allá adentro, por lo cual tenían que darse prisa de inmediato. Inmediatamente los golems comenzaron a moverse y a tomar las gigantescas rocas una por una para empezar a despejar el camino. Incluso observamos cómo los caballeros, a pesar de que les costaba un poco, también se encontraban cargando rocas, pero sobre todo la persona que más destacaba en esta labor era el prota, que a pesar de encontrarse severamente cansado se encontraba llevando a cabo la labor eficientemente. Clayton, observándolo, se encontraba severamente sorprendido. Observando al prota fijamente, se mencionaba que un noble que se encontraba cargando rocas con sus propias manos para salvar a aquellos de estatus inferior a él. Esto era realmente increíble. Incluso puede considerarse un espectáculo que difícilmente creerían los demás si no lo llegasen a ver con sus propios ojos.
Asegurándose de algo, Clayton mientras miraba al prota se mencionaba que entonces si había alguien así podría ser posible. El minero anciano inmediatamente se encontraba gritando que allí estaba la gente que había quedado atrapada en el colapso de la mina. Y siendo Hammer la primera persona que observamos que al parecer se encontraba hablando pero estaba completamente inconsciente. Mientras que el resto de mineros se encontraban despiertos, el prota acercándose lentamente hacia donde se encontraba Hammer se encontraba llamando al hombre en ese momento. Observando al enano y luego de analizarlo, el prota se mencionaba que afortunadamente parecía que solamente se había desmayado del susto, y las lesiones que este poseía resultaban ser leves. Bastante más tranquilo, el prota luego procedió a mencionar que menos mal que todo había salido bien, mientras que los golems comenzaban a salir de la mina con las personas que se encontraban atrapadas en el derrumbe. Horas más tarde el enano ya se había despertado y se encontraba completamente tratado, e incluso le contó al prota por qué había sucedido el derrumbe, preguntándole a Logan en ese momento que si acaso él realmente se había quedado dormido mientras se encontraba utilizando el pergamino de colapso. Hammer, algo apenado, le mencionaba al prota que se había excedido un poco últimamente, y mientras miraba la cara de descontento del prota, el enano le mencionaba que no tenía que preocuparse, ya que podrían reanudar la construcción pronto. Logan, siendo completamente consciente de su gran error, procedió a mencionarle al enano que solamente tenía que descansar, no tenía que preocuparse por nada más que no sea recuperarse completamente. El enano continuó mencionándole al prota que podría ponerse de pie en un día, pero inmediatamente procedió a guardar silencio mientras que el prota lo veía un tanto desconcertado. Fue en ese momento que el enano le preguntaba al prota que si acaso realmente se encontraba hablando acerca de tomar un descanso, a lo que Logan le mencionaba que si acaso realmente no necesitaba descansar. Fue entonces en ese instante que el enano furioso le mencionaba al prota que sí iba a descansar, absolutamente tomaría un largo descanso. Con esto Logan se aseguraba de que el enano realmente se encontraba bien y que no había sufrido ningún golpe en la cabeza severo. Mientras salía de la habitación en la cual se encontraba el enano, el prota lo único que podía pensar era que la magia realmente era bastante asombrosa. Continuó mencionándose que luego de haber comenzado las operaciones de rescate en tan solo 2 horas todos fueron salvados. Y mientras el prota cerraba la puerta se mencionaba que él quería, pero inmediatamente fue interceptado por Clayton, que se encontraba parado justo en el lado en el que la puerta se había abierto. El mago inmediatamente le mencionaba al prota que al parecer tenía una mina realmente impresionante, llamándolo así joven maestro, a lo que el prota sorprendido le preguntaba que sí, ¿por qué? En eso el mago se quedó observando fijamente al prota en silencio. Logan inmediatamente se mencionaba que si acaso se había dado cuenta que se trataba de una mina de oro y que eso era algo típico para un mago de tierra. Aún así, Logan se mencionaba que sería bastante problemático si la gente supiera de la existencia de la mina. Fue entonces en ese momento que un pensamiento pasajero terminó cruzando la cabeza del prota, preguntándose que si acaso Clayton sería capaz de guardar tal secreto. En eso, Clayton le preguntaba al prota que por qué había decidido revelar la ubicación de la mina oculta y buscar la ayuda de este. En un principio Logan no comprendía qué era lo que estaba pasando, mientras se mencionaba que bueno, porque actualmente no había nadie más que pudiese reemplazar a Hammer en ese momento, y a veces valía la pena arriesgarse un poco para salvar algo incluso aunque sea peligroso. Y sin Hammer el desarrollo de la mina terminaría retrasándose enormemente, y eso causaría grandes obstáculos para sus planes futuros. Y mientras recordaba todo el tema de la guerra, el prota entonces procedió a mencionarle las cosas de frente al mago, ya que todo lo que había mencionado anteriormente eran simplemente sus pensamientos. Con una mirada decidida, Logan le mencionaba a Clayton que si no podía proteger a los hombres a su alrededor, entonces no quedaría nadie más alrededor de este. Al escuchar esta respuesta, Clayton terminó de confirmar lo que estaba pensando, y de forma directa le preguntaba al prota que si acaso este no necesitaba una torre mágica en sus dominios. Palabras que dejaron completamente sorprendido a Logan, a lo que el mago tuvo que empezar a explicarle las cosas un poco más a detalle. Comenzó a mencionarle al prota que creía que había llegado el momento de que terminase independizándose un poco. 54 años y todavía vive en la casa de sus padres. Clayton le continuaba mencionando a Logan que ese dominio parecía tener suficiente espacio para la construcción de una pequeña torre mágica. Clayton le preguntaba a Logan qué pensaba este acerca de ello, a lo que el prota, mientras se encontraba sumergido en sus pensamientos, se mencionaba que al parecer esto no era ninguna broma, y se preguntaba que entonces sus dominios podrían poseer una torre mágica. Muy emocionado por todas las posibilidades que esto abriría, el prota mencionaba que por supuesto serían bienvenidos sin ninguna duda. Logan inmediatamente procedió a preguntarle a Clayton que si acaso todos los estudiantes se encontraban estableciéndose bien y que cuánto era el apoyo que estos necesitaban. Clayton le mencionaba al prota que los estudiantes estaban bien, por supuesto, y que en cuanto al apoyo que necesitaban, bueno. Sonriéndole le mencionaba al prota que por el momento solamente necesitaba que éste le brindara lo adecuado en la medida de lo posible, ya que éste se encargaría de confiar ciegamente en la integridad y las habilidades del prota. Y mientras el mago y el prota se encontraban emocionados porque sus planes al parecer comenzaban a salir perfectamente, observamos cómo el enano se encontraba viéndolos desde atrás y malinterpretando toda la situación, pensando que pues una relación de adultos. Inmediatamente Hammer le preguntaba al prota que si acaso el mago también se había lastimado la cabeza, hablando acerca de la integridad del prota, a lo que Logan inmediatamente le gritaba a Hammer que tenía que ir a descansar inmediatamente y recuperarse.
Y bueno amigos, tristemente hasta que hemos llegado con este manga ya que estamos al día con los capítulos publicados, por lo que nos tocará esperar a que sigan sacando nuevos capítulos para continuar con esta increíble historia en el canal. Y recuerda que si te ha gustado por favor regálame un like y un comentario ya que eso me ayudaría con el algoritmo y también compartiéndolo para que pueda llegar a muchas más personas. Y recuerda que si has llegado hasta esta parte del video por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase pergamino mágico de Colapso. De esta forma sabré que has llegado hasta el final del video ya que no muchas personas suelen hacerlo y al mismo tiempo participarás por los saludos del próximo video. Ya sin más nada que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video.